Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente. Hoy estoy muy emocionado. Para mí es un placer presentarles a una persona con la que comencé el proceso de crecimiento. Ella y su pareja han sido referentes para mí, ejemplos a seguir, personas a las que sigo y de las que todavía sigo aprendiendo. Y por eso es un placer comenzar este 2023 con ella. Ella es Georgina Mendieta. No voy a decirle que se presente de entrada para entrar en contexto de una vez y que entiendan lo importante que va a ser esta sesión para ustedes. Georgina, los emprendedores, las personas y los dueños de los negocios tienen un gran dolor y que se llaman las deudas. Así es. ¿Cuál es el mayor dolor financiero para los emprendedores? Mira, Nixon, tremenda pregunta y es una pregunta que nos va a permitir agregarle mucho valor a las personas que se encuentran emprendiendo o que deciden o ya son dueños de negocio. Y definitivamente el dolor que más perciben estas personas es la falta de administración financiera. Esa es la base. Cuando no tenemos una administración financiera, obviamente el camino es uno solo y es la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué es lo que normalmente las personas hacen? Un emprendimiento es un emprendimiento y las finanzas personales, o sea, lo de tu casa y tus gastos personales en sí son otra cosa. Pero ¿qué sucede? Los mezclamos. Entonces agarramos el negocio como no debe ser. El negocio no es una caja menuda. Si tú estás emprendiendo y tú estás entregando tiempo de tu vida, sacrificio, no estar con tu familia, lo menos que el negocio o tu emprendimiento te tiene que dar es calidad de vida. Pero si tú no tienes una base personal, van a salir los caprichos, van a salir las necesidades urgentes que van a afectar el flujo de caja de tu negocio y por ende van a haber meses buenos o meses malos. Meses buenos o meses malos. Este mes no me alcanza, necesito apalancarme una tarjeta de crédito. Ah, listo, la voy a cancelar el otro mes. Pero como no tienes una base y un plan, el otro mes adivina que vas a necesitar una segunda tarjeta de crédito. Entonces, algo que podía ser muy provechoso y muy bonito se convierte en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque llegamos a la deuda. Tan sencillo como eso. De cada 10 personas que conoces por primera vez, ¿cuántos tienen deudas? 11. Es imposible no tenerla. Y el que no lo tiene es porque está muy joven. El que no lo tiene es porque está muy joven. Exactamente. Acuérdate que vivimos en un sistema donde desde pequeños nos enseñan que si tú quieres adquirir algo en la vida, tú necesitas endeudarte. ¿Quieres un carrito? Deuda. Casita, deuda. Viajecito, deuda. Mejorar tu casa. O sea, yo trabajé en el área bancaria y yo recuerdo desembolsar préstamos para poner un muro en la casa o comprar muebles nuevos. Ok. Se volvió un hábito, ¿no? Es un hábito, o sea, es un estilo de vida. La deuda, para el que así lo decide, es un estilo de vida. ¿Hasta qué punto? Porque me imagino que hay un punto de quiebra en el que la deuda desespera y empiezan un despertar. Por supuesto. No. ¿Qué te puedo decir, Anixon? En todo este tiempo, evitar llegar al punto de ya no puedo más es posible. Ojo, mi lema, y siempre va a ser hasta la muerte, es vivir sin deudas, es posible. Pero ¿qué necesitamos? Obviamente saber, oye, ya estoy tocando fondo, ya de mi o sea, la persona que actualmente de su ingreso mensual sea emprendedor, sea dueño de negocio o sea asalariado y el 50% esté comprometido en deudas, ya está en problemas graves. Ok, repíteme eso otra vez porque eso es importante. Ok, cuando una persona tiene su estructura financiera, su salario, sus honorarios, lo que se pague por el esfuerzo que hace de intercambio de tiempo y dinero, si el 50%, vamos a decir que gana $1,000, pero $500 están comprometidos en deuda, tarjeta de crédito, financieras, prestamistas, etcétera, esa persona tiene un grave problema. O sea, está a nada de quedar en bancarrota. Wow. Pero no somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no nos produce dolor porque la estamos pagando. O sea, no, normal, yo tengo mis deudas, lo que yo escucho, lo que me llegan las personas diciendo, ¿tienes deudas? Sí, pero yo las pago al día. Están ahí y te están mermando dinero de tu bolsillo que puedes utilizar para muchísimas cosas más, como por ejemplo apalancarte en un negocio, colocar tu emprendimiento o potenciar tu emprendimiento a través de la inyección de más capital sin necesidad de ir a pedir un préstamo. Ok, vamos más atrás. Uh-huh. ¿Dónde nace eso? ¿Dónde nace qué exactamente? ¿Dónde nace ese hábito de deudas? Puede ser social, puede ser en la familia, puede ser a nivel de las demandas de nuestro círculo social que nos lleva a esas cosas, pero, o sea, ¿dónde nace? Porque si la mayoría están expuestos a esas cosas,
porque hay algunos que no tienen ese resultado. Claro, o sea, es un todo en todo. Es el sistema, es lo que tú vistes cuando estaba pequeño en tu familia, es lo que tú vistes cuando de adulto te presentaban los bombardeos que hay alrededor del país con carteles, con afiches que te dicen cumple tus sueños. O sea, voy a entrar un poquito en esta parte. Al ser humano le gustan las cosas fáciles. No, cero esfuerzo, rápido, fácil, de manera automática. Entonces la gente, obvio, si tú le estás hablando a tu cerebro en el idioma que a él le gusta, tú vas a buscar eso que no te representa gran esfuerzo en tu vida. Y si tú haces un estudio, es más, te voy a dejar esa tarea, si tú haces un estudio y tú buscas de qué manera los bancos le mandan el mensaje a las personas, todo es fácil, instantáneo, sin papeleo, rápido. Claro, las palabras mágicas que activan en el cerebro. Y pues, la gente que dice, esto era lo que yo necesitaba, me voy a poder ir de viaje. O sea que es un todo en todo, es lo que aprendiste desde pequeño. Va muy ligado a cómo tú te desenvuelves ahora, porque son patrones que hemos aprendido, es una identidad que hemos adoptado. Y muchas personas tienen la identidad de que, bueno, es que sin la deuda no puedo hacer nada, es falso. Entonces ya es un chip que está implantado y que pensamos de manera normal. De esa manera. Claro. Mira, recuerdo que en una oportunidad, en una sesión contigo, tú me dijiste que obviamente comprar un carro era posible, pero la emoción de tener un acto, de comprar un auto, me iba a durar 3 meses. Uh-huh. Pero la deuda me iba a durar 5 o 8 años. Entonces, total, a fin de cuentas, valía mejor la pena esperar para comprar el auto de segunda, pero cash, así lo hice. Duré 6 años en moto. 6 años en moto, y en Panamá, moto que no se moja, pues claro, no anda en Panamá. Claro. Pero entendí que no quería estar anclado 8 años porque tuve acceso a la educación financiera cuando ya llegué al punto de la desesperación. Uh-huh. Pero antes de llegar a ese punto, yo inconscientemente operaba desde las creencias que tenía. Y yo creía que estaba bien, porque era honesto, porque estaba siendo leal, estaba siendo trabajador, esforzándome. Pero esas cosas no necesariamente van a sacar a la gente de donde está. Totalmente. Porque puedes hacerlas y sin educación financiera. Entonces, ¿cuál es el primer contacto con educación financiera que nosotros tenemos cuando nacemos? ¿Ok? O sea, ¿cuál es el primer contacto? Y te comparto algo que yo descubrí. Creemos que no tenemos acceso a educación financiera, pero es que tenemos acceso a una educación que nos dan los que nos venden. Exacto. Entonces nosotros dejamos que en el transcurrir del tiempo nos siga dando la educación el que nos vende. Exacto. Y es ahí donde nos llevan al punto de la desesperación, y ahí buscamos otro tipo de educación financiera. Es lo que yo creo, pero quisiera saber tu opinión referente a esas cosas. Estoy de acuerdo contigo porque al final sí recibimos educación financiera, pero la educación financiera que nos brindan es paga tus cuentas al día. Paga tus cuentas. Y por eso es que la gente está al día y claro. Y por eso cuando no están al día se desesperan porque dicen que yo soy responsable, es que yo no soy mala paga, es que yo siempre, es que yo siempre he pagado bien, es que mi APC está intacta. Esa es la educación financiera que tenemos. La APC. ¿Qué te dicen? O sea, yo trabajé en banco y para mí la APC era más importante que el agua y que comer. Porque si yo tenía una mala referencia, yo no podía seguir trabajando en el banco. Pero el banco a mí no me enseñaba cómo mantener una buena referencia sin endeudarme. Ok. ¿Me sigues? Entonces, obvio, siempre hemos tenido acceso a educación financiera y a todas las educaciones posibles. Pero acabas de decir algo muy importante, y es que solamente cuando llegamos al dolor es que comenzamos a buscar otro tipo de... Nosotros le llamamos, mi esposo y yo le llamamos educación no formal. Okay. Porque la formal es la universidad, diplomados, maestrías, doctorados y la escuela. Esa es la formal. Y la que te da herramientas para desarrollarte en un área de tu vida. Pero tú y yo sabemos que no es la que te va a llevar a ser exitoso y a descubrir en realidad cuál es tu propósito en la vida. Claro. Pero de que la recibimos, la recibimos. Claro. Solo que, digamos que está manipulada. ¿Y cómo puede saber la persona en este momento si tiene la educación correcta para alcanzar el resultado que quiere? Viendo sus números. Sus números. Los números no mienten. Nunca. Dicen... Y de hecho no es el problema. O sea, la falta de dinero o tus números como estén, tanto de la empresa, emprendimientos o personal, no es el problema. El problema es cómo pensamos. O sea, la deuda, la falta del dinero, la mala administración financiera es una forma de pensar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú cambias tu forma de pensar y tú cambias tu resultado financiero. Claro. Y no es algo estratégico, ni es algo que tienes que estudiar 10 años para hacerlo, pero tienes que tener las ganas de buscar más allá.
Claro. Es como que vivimos en una esfera, oye, me voy a salir de aquí y voy a ver, porque es que hay más cosas. Antes de ayer yo conversaba con Bolívar y le decía, Bolívar, es que, ¿sabes algo? Vivimos en un mundo donde literalmente todo es cuadriculado, pero la única, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú estás, por ejemplo, estamos en Panamá, tú conoces Panamá y tú piensas que Panamá tiene todo y que tiene una buena economía y que tiene playas, pero tú te vas a otros lugares y tú expandes tu mente y tú dices, wow, o sea, esto es otra cosa. Exactamente es el mismo mecanismo que necesitamos desarrollar para saber que hay mucha más información, que es la que nos separa de ese resultado que estamos buscando. Claro. Decías que estábamos en una burbuja. ¿Por qué la mayoría, desde tu experiencia, sientes que se mantiene allí a pesar de que dentro de esa burbuja siente dolor? ¿Qué crees tú? ¿Por qué se mantienen allí? Buena pregunta. Mira, yo pienso que no tienen como una persona que sea de inspiración para ellos. Para mí ese es el punto número uno. Si en una familia todos piensan igual, todos tienen las mismas deudas, todos se quejan de lo mismo y no hay alguien... A ver, tú has escuchado la oveja negra de las familias. Claro. Esa oveja negra es un cambio. Sí, esa oveja correcto. negra es un cambio porque hace las cosas totalmente diferentes. Pero probablemente esa oveja negra necesita desarrollar habilidades de liderazgo para influir a su familia y darse cuenta y decir, oye, es verdad, podemos hacer el arroz diferente, no le echemos aceite, echémosle otra cosa, o sea, cosas Claro. tan sencillas como esa, pero yo siento que es que no hay alguien que te muestre el camino. Es mucho más sencillo cuando alguien dice, oye, ven acá, la cosa es por aquí, pasa. Claro. Ahora, yo creo que hay muchos referentes en este momento que están procurando ser el camino para mucha gente. Uh-huh. Porque lo vemos en las redes sociales, hay muchos colegas que están intencionalmente creando contenidos y, ojo, crean contenido para YouTube para que la gente tenga ese primer contacto con la información y se permita ese despertar, ¿ok? Pero la gente cree que está despierta. ¿Por qué? Porque cree que sus finanzas están bien porque el patrón financiero que manejan es el que acabas de comentar. Como tengo mis deudas al día, pues yo no tengo problemas financieros. Claro. La cosa es que no han llegado todavía, ¿no? Claro. Decía un mentor que los problemas van a llegar. La palabra es cuándo. Y si no nos estamos preparando para ese cuándo, Total. pues es ahí donde vamos a empezar a buscar esos referentes, pero creo que podemos buscarlos antes. Decíamos que comenzaba este problema desde niño. A estos padres que están con niños jóvenes, ¿cuál sería la recomendación para que sus hijos no estén tan expuestos a este sistema? Porque si tienes un niño en el colegio que está expuesto a todo el sistema, donde hay todas las actividades comerciales del mes, porque todas las fechas del año son actividades que creó tremendo marketer para vender más, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Maestro, o sea, son Santa Claus. Son actividades comerciales y que nuestros niños en cierto modo están expuestos a eso. ¿Cómo le decimos a un padre que le dé educación financiera, entendiendo que su hijo está en una burbuja de una educación financiera que a futuro le va a cobrar muy caro? Súper caro. Y es que de hecho, a ese padre habría que preguntarle si su hijo está recibiendo la misma educación que él recibió hace 30, 40, 50 años y la respuesta va a ser sí. Y estamos en el siglo XXI. Y estamos hablando de robótica, estamos hablando de monedas digitales y probablemente el propio papá no sepa qué estamos hablando, o sea, qué está pasando. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Número uno, el papá y la mamá tienen que ser conscientes y decir, probablemente no he manejado mis finanzas como es, no tengo la vida o la calidad de vida que quisiera tener. Entonces, lo primero es el papá. Porque es que el niño, te aseguro, Anixon, que va a encontrar información en internet. Tú escuchas ahorita a los niños preguntando qué es Bitcoin, cuando Claro. los papás no saben qué es Bitcoin. Entonces la información está, pero hay que, a través de la influencia, demostrarla a nuestros hijos. O sea, a nosotros no es que nos ha sido sencillo enseñar, porque los niños ven algo y quiero esto, mamá, compra. Pero ha sido a través de la intención constante y la repetición que ellos ya van adoptando otros patrones financieros. De hecho, ahora mis hijos pasan en un banco, al frente de un banco, y tú le preguntas, ¿y eso qué es? No, un lugar donde la gente deja su dinero con las deudas. Me explico, pero ¿qué papá le habla a su hijo de esa manera si todos tienen deudas? Entonces la verdad, mi recomendación sería, hay muchos libros,
que pueden iniciar para despertar esa, ¿sabes? Los niños les encanta hacer preguntas. Y es como comenzar a despertar esas ganas de conocer un poquito más y educarlos de tal manera que en estos momentos hay muchas personas que nos pueden educar de manera financiera, un curso, qué sé yo, un seminario para niños. O sea, se puede crear y es necesario. De hecho, hace poco dijeron que habían aprobado una ley donde van a educar financieramente a los niños. Yo estoy esperando esa ley para ver en realidad cuál va a ser el contenido de esa educación financiera. Porque si es pagar tus deudas al día, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ahorro, qué es la deuda, eso hay un libro. Claro, yo recuerdo que tú en una sesión me comentaste que, porque yo te llegué hablando de la PC en su momento, mira, quiero mejorar mi PC para estas cosas, y tú me dijiste, y eso se me quedó, que la APC era un instrumento financiero para manejar a los pobres o a las mentes sin información. Exactamente. Eso me quedó y de verdad que yo, igual que tú, pues ya la APC la ignoro en cierto modo, pero tiene mucho sentido. ¿Y por qué a pesar de tener sentido, la gente no toma acción? Sentido común, si no tomamos agua, pues nos morimos. Si no comemos, nos morimos. Si no nos hacemos conscientes de esta información financiera, vamos a vivir endeudados y con dolor. Claro. ¿Por qué la gente no despierta? Te voy a pintar el panorama. Imagínate tú en un trabajo, recibiendo un salario, y tienes sueños, y tienes metas, quieres un carro, quieres una casa, quieres viajar, ¿ok? Pero tú ves el salario y tú dices, no, pero es que ¿cuánto tengo que ahorrar para comprarme un carro? ¿Cuánto tengo que ahorrar para comprarme una casa? ¿O cuánto necesito para irme a un viaje? Entonces, obviamente, ahí es donde el banco manda el mensaje. Tu APC, para alimentar tus referencias de crédito, manténgase al día con sus pagos, evite caer en mora, recuerde que su APC es su carta de presentación bancaria. Entonces, obviamente, ¿qué conecta? No, yo tengo que tener mi APC bien, porque si en el día de mañana yo quiero una casa y tengo la APC mal, no me la aprueban. Entonces, voy a desconectarme de ese sueño que tengo de tener mi propia casa. O sea, está conectado directamente. Quiero un carro, pero necesito un préstamo, tengo que tener mi APC bien, voy a pagar, tengo que pagar, no me puedo atrasar. O sea, viven en un constante estrés, pero no lo conocen, porque es el idioma, o sea, se acostumbraron. La costumbre y el setting que la gente tiene, o sea, esa reprogramación que hay, que vienen repitiéndola desde pequeño, o sea, 20, 30, 40, 50, 60 años, todavía hay jubilados que piensan en medicamentos y piensan en un préstamo. De hecho, no sé si sabías, pero hay un préstamo para los jubilados que se llama el préstamo de la muerte. Le prestan como hasta los 75, 80 años. Ahora, en estos días vi que préstamos sin papeleos hasta 85 años. Wow. O sea, te mueres y sigues debiendo dinero. ¿Me explico? Entonces, cuando las personas comprendan en realidad qué es la APC, porque cuando un banco te presta, lo primero que ellos te piden es fírmame aquí y reviso tu APC. La APC no es para que vean qué tan bien tú pagas. La APC es para ver qué tanta capacidad tienes para seguir dándote cosas, porque si no, no existieran la consolidación de deuda, no existieran los refinanciamientos, no existieran las famosas compras de saldo. Ellos, para hacer el cálculo y el número y ver tu capacidad o cuánto tú puedes pagar, ellos revisan APC, porque ellos no te preguntan cuánto tienes de ahorro. No les interesa. ¿Por qué no te dicen, listo, te voy a dar una tarjeta, pero te voy a pignorar? O sea, te voy a congelar $1,000 que tengas en ahorro y tu límite de crédito va a ser en base a lo que tienes ahorrado. Ese sería el banco ideal para todas las personas cuando en realidad se preocupasen por el cliente, pero no es así. Entonces, ¿sabes? La única manera, mira, existen dos formas para que la gente tome acción y cambie. Una, por decisión propia, o sea, ya yo quiero hacer un cambio porque tengo 30 años y no me gusta el resultado que tengo ahorita. Dos, por dolor. Te tiene que pasar algo, pero muy fuerte y que te jamaquee la vida para decir, sabes que yo necesito hacer algo diferente. Y el 95% de las personas toman decisiones por dolor. Yo soy uno de esos. Tomé decisiones por dolor y es más duro. Cuando toca de esa manera, pues bueno, tocó el proceso así Claro. Y bueno, somos parte de esa estadística, Claro, ¿no? claro. Hay una pregunta que tengo para ti que es, ¿cuál es la diferencia entre las finanzas personales, las finanzas de un emprendimiento o las finanzas de una empresa? Porque a veces tendemos a confundir esos términos y yo he visto que
la persona que tiene un negocio termina administrando su negocio o sus empresas de la misma forma que administra sus finanzas personales y termina siendo un caos en todo. Desastre. Entonces, quisiera saber qué opinas tú de estas tres cosas, si es lo mismo, cómo se debería hacer, qué le podríamos recomendar a las personas. Mira, finanzas son finanzas. Donde vayamos el término es el mismo, ¿ok? ¿Qué sucede? Las finanzas personales, las finanzas de un emprendedor y las finanzas de una empresa, su columna principal son los gastos, pagos a proveedores, vamos a hablar de emprendedores y empresas, pagos a proveedores, la nómina o el salario de las personas que trabajan para ellos, pago de impuestos, ¿qué más? O sea, gastos operativos, una caja menuda. Me explico, cuando una empresa tiene eso listo, tiene presupuesto para áreas, los maneja por porcentaje, ¿es un emprendedor o es una empresa exitosa? De hecho, yo trabajo con emprendedores y con empresas que recuerdo las primeras sesiones que les decía, vamos a abrir una cuenta exclusiva para impuestos, porque yo sé que ese es el talón de Aquiles de los Eso emprendedores. es un dolor. Si tú cobras algo mensualmente y tú tienes una sociedad, ejemplo, o tú tienes un emprendimiento como persona natural, 15% de impuestos, resérvalos en esa cuenta, porque tú te vas a gastar algo que tú le debes. ¿Me explico? Claro. Al fisco, o sea, lo tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Llega a final del año, te toca pagar la declaración de renta, te toca declarar los impuestos, tienes que pagar un montón de plata y no los tienes. Entonces, qué Los impuestos dolor. más la rentabilidad. Exactamente, qué dolor de cabeza. Entonces, comenzamos por lo básico. ¿Cuánto es mi nómina? ¿Cuántos son mis gastos de útiles? Papel, cosas como esta. Como no los conocemos y no tenemos un número claro, entra el dinero y se va pagando. ¿Cuánto quedó? $500. Ah, listo. Dame $500 pues y me los llevo para mi casa. Pero en mi casa pasa exactamente el mismo escenario. No tengo un porcentaje de alimentación, no tengo un porcentaje de salud, no sé cuánto pago en seguros, mucho menos en deuda. Entonces, ¿qué pasa? Hago $500 en la empresa, eso es lo que me pago, un ejemplo, pero mis gastos son 1,200. Ah, pago un cliente, dame 200 más que necesito me explico, entonces eso se vuelve como una guerra campal, de allá, para acá y de acá para allá. El negocio de la caja menuda, ¿no? El negocio es la caja menuda, entonces las finanzas al final, como te dije, es todo, es la columna en la empresa, es la columna en el emprendedor, es la columna en las finanzas personales, pero tienen que tener un plan financiero mensual. Para cada área. Para la parte personal, para el negocio y no sé si hay algo más aparte de esas dos. Obviamente, después de tener eso, ¿por qué no tener un capital de reinversión? Pero ¿quién ve más? Es lo que tú dices, o sea, ¿cómo nos preparamos para los problemas o los retos que vienen a futuro? ¿Qué emprendedor se prepara si tiene, digamos que una persona que tiene 5 colaboradores a su cargo, bajo su proyecto de negocio? ¿Quién se prepara para una liquidación? Exacto. Y es algo a lo que estamos expuestos toda aquella persona que tiene un colaborador. Me renunció un colaborador, tiene 5 años trabajando conmigo y le tengo que dar $2,500. ¿De dónde? Lo tengo que sacar de lo diario. Entonces, te das cuenta, o sea, vivo el día a día en el negocio, pero también vivo el día al día en mi casa. Claro. Entonces, yo soy fiel creyente de esto y a todas las personas se lo digo. Cómo manejas tus finanzas personales es un reflejo de tu negocio. Si tú tienes unas finanzas personales bien, yo sé que tu negocio va bien. Pero si las finanzas personales están, como decimos al buen panameño, mango por hombro, tu negocio está igual o peor. Y fíjate que hay a veces perfiles que dicen como es que luz para la casa, oscuridad para la calle, o al revés. Entonces, digo, varían tanto las cosas. Así es. Que en fin de cuentas conectarse con la información financiera es indispensable en cualquier área. Así es. Bien sea personal, de emprendimiento, de negocios o de lo que sea. Y yo creo que es la inversión más económica que nos sale. A veces lo percibimos como lo más caro. Cuando yo comencé, pues lo percibía muy caro. Y uso la palabra caro porque no entendía el valor. Exacto. Lo que pasa es que invertir en educación financiera es costoso. ¿Y por qué es costoso? Porque es la única información que te va a durar toda la vida, es con la que tú vas a educar a tus hijos y con la que tus hijos van a educar a tus nietos. Entonces, ¿cuál es el valor que tú le darías a ese tipo de inversión? Ahí le sumo que es la única que te va a permitir ser rentable el resto de tu vida.
Si tú no tienes educación financiera, si tú no conoces los términos básicos, lo aplicas y le sacas un resultado, ¿qué te garantiza que en los próximos años tengas el mismo estilo de vida que tienes ahorita? Si en teoría yo logré algo en el 2022, eso se quedó en el 2022, en el 2023. Lo que debe suceder en la vida de un ser humano es que cada vez vas incrementando más tu valor. No tiene nada que ver con el dinero. Tu valor, y por ende el dinero va a ser una repercusión positiva de lo que tanto tú has podido crecer. Pero las personas primero quieren tener el dinero para después tomar la decisión de hacer algo. Te lo puedo decir, mira, garantizado. Mis clientes, Dios mío, es que yo no tengo el dinero para hacer eso, pero voy a tomar la decisión y lo hago. El primer mes se dan cuenta que eso simplemente era como una pantalla. Los siguientes meses que tú escuchas es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Porque o sea, es como si el dinero te buscara, ¿sabes? O sea, claro. La frase soy un imán para el dinero es real, pero cuando tú vibras en la misma sintonía el dinero es energía. Pero si yo estoy, ay Dios mío, es que no me alcanza el dinero, ay es que se me dañó el carro, lo que pasa es que en mi casa se rompió la tubería y ahora no tengo plata y todo es plata y todo es plata y la plata cochina y maldita la plata, vas a vivir con problemas financieros toda tu vida. Pero aunque no tengas el dinero, digas, gracias por el dinero para pagar mis facturas, gracias porque soy una persona que es libre de deudas, gracias porque vivo el estilo de vida que quiero y me merezco. ¿Será que te van a llegar oportunidades? Por supuesto que sí, pero no solo decirlo, es sentirlo. Entonces, digamos que la educación financiera va más allá de hacer un presupuesto y unos números, o sea, todo inicia aquí, en la manera en que comenzamos a pensar con respecto al dinero. Eso que dijiste es lo que la gente define como educación financiera. Tengo un presupuesto, tengo educación financiera. Exactamente. Define un poco más lo que es la palabra financiera, porque entiendo que no solamente es un presupuesto, es un área de las finanzas, porque engloba muchas cosas. Pero aparte del presupuesto, ¿qué otras cosas engloba la palabra finanzas? Imagínate. Porque es que el emprendedor cuando llega, no es que yo tenga un presupuesto para eso. Sí, pero es que aquí falta mucha información. No, pero es que estas son mis finanzas y es acá donde quisiera que desarrollaras un poco más eso, porque los emprendedores se confunden con eso. Totalmente. Tener un presupuesto no es tener las finanzas saludables. No. Porque todo el mundo tiene un presupuesto pero no lo cumple y se convierte en un control de gastos. Y vamos a hablar rapidito de esto, pero es que es un tema que a mí me encanta. La gente te dice, ¿tú haces presupuesto? Sí, por supuesto. Yo hago presupuesto. Yo tengo un Excel y yo coloco todos mis gastos y pongo al lado lo que me gasté. Pero por ejemplo, si el supermercado son 250, se gastan 350. Ya te sobrepasaste de tu presupuesto, entonces se convierte en un control de gastos. Ahora, la parte financiera, si lo llevamos a términos, digamos que muy técnicos, hablamos de estados financieros, hablamos de estado de resultados, o sea, cosas muy técnicas, pero a la manera en que yo lo enseño es saber que tienes un plan financiero que funciona para ti. De hecho, eliminé la palabra presupuesto en mi vida porque la gente asocia el presupuesto a limitación, cuando en realidad es lo que te permite manejar tu dinero de manera correcta. ¿Por qué? Porque le dices a cada dólar a dónde va. La gente que está acostumbrada, cobra, me quedó $100, me lo gasto. Bueno, esos $100 en mi panorama financiero tienen un objetivo y tienen que colocarse en un lado, porque si no el dinero se va a gastar. Aparte de eso, es también saber dentro de tus finanzas cómo estás protegido, o sea, los seguros. Aparte de eso también tengo propiedades, tengo cuentas bancarias, tengo inversiones. ¿Cómo está la creación de tu patrimonio para tu familia? ¿Tienes un testamento? Así sea, tengas una cuenta de $100. No, la gente no lo tiene. Entonces va mucho más allá, Nixon, que solamente hacer un presupuesto y ya. Creo que vamos a tener que comprar acetaminofén, porque la gente ahorita en este momento con esto estoy seguro que está sintiendo dolor. Es inevitable no sentir dolor cuando la gente que tiene esa situación que tú describes, que es la mayoría de las personas, y no lo quisiéramos, pero es la realidad. Así es. Y hay que aceptarla. Tengo otra pregunta y se refiere a los créditos. Uh-huh. O sea, ¿los créditos son malos o son buenos? Porque la mayoría de la gente los créditos ahora los ven como un dolor de cabeza. ¿Qué pasó con el crédito? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta y qué bonito poder aclararlo. O sea, existen términos, no sé si lo has escuchado, deuda buena o deuda mala. Hay gente que dice, no, la deuda buena no existe. No existe en el panorama para ellos, pero te pongo un ejemplo. Yo tengo una cliente que ella quería comprar un terreno para poner una farmacia.
y el terreno le costaba aproximadamente $10,000, ¿ok? Pero era algo, o sea, era una oferta de ya para ya, o sea, $10,000 porque el terreno podía costar 20, pero necesitaban el dinero rápido. Ok, ella me dice, yo quiero comprar este terreno, pero no tengo los $10,000. Yo le dije, listo, vamos a hacer un estudio y verifiquemos si aplicamos para un crédito y lo tomamos. Al final hicimos lo que teníamos que hacer, le aprobaron el crédito, compró su terreno, pero el préstamo es a 10 años, lo cancelamos en 1 año y medio. Tú te apalancas del banco, puedes comprar eso que querías, en este caso un terreno, pero no le vas a dar 10 años de intereses al banco. La deuda es mala cuando agarramos para comprar caprichos o cosas que no nos aportan ningún tipo de valor o rentabilidad en el tiempo. Como por ejemplo, un celular con una tarjeta de crédito, un viaje con una tarjeta de crédito, restaurantes con una tarjeta de crédito. Entonces me explico, eso sí es malo. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, como la gente, que es uno de los por qué la gente se endeuda es porque vive un estilo de vida que no es cónsono a su realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo gano 1,000, pero me gasto 1,500. Esos $500 los soportan una tarjeta de crédito que se convierte en una extensión del salario de la persona. Ahí la deuda es mala. Claro. Ahora, las tarjetas no se llaman tarjetas de deudas. Se llaman tarjetas de crédito. Incluso los bancos no dan deudas. Hay organizaciones que compran deudas, pero entra el tema de la importancia de la educación financiera. Por supuesto. Si en un empresario tú le entregas un crédito, el empresario transforma eso en dinero. Incluso Donald Trump decía que siempre se apalancaba de sus acreedores y de los préstamos que les daban. Pero la gente que no tiene la educación financiera, el crédito inmediatamente lo asocia con deuda. Y es ahí donde entra el tema de deuda buena, deuda mala. Es que creo, y esto es una opinión muy personal, que realmente no es que es una deuda mala o una deuda buena, sino que hay un crédito y hay una deuda. Y antes de esto convertirse en una deuda, quiere decir que tú le dijiste al banco, diste tu palabra y le dijiste que ibas a pagar una cantidad de dinero a cierto porcentaje y no lo hiciste. Exacto. En el tiempo. Por no hacerlo, creo que esto ascendió y se transformó en la palabra que le da dolor de cabeza a todo el mundo, que son deudas. Y por eso es que le tenemos tanta resistencia a veces a los créditos, pero no es al crédito, es a la falta de educación financiera para tú saber si estás en capacidad de no hacer que ese crédito se transforme en una deuda. Totalmente. Porque es lo que mayormente lo vemos. Y los bancos también lo saben. O sea, los bancos saben que a veces no tienes la capacidad, pero saben que si se convierte en deuda hay más intereses. ¿Y los bancos son buenos o son malos? Entonces, Georgina. Mira, con esto yo creo que va a ser un análisis que va a hacer a las personas despertar un poco más. Aquí en Panamá, cuando tú eres asalariado, a ti te contratan por un sueldo, ¿ok? Un salario mensual. Y existe, de hecho, en los comprobantes de pago te colocan ingreso bruto, que es, por ejemplo, si la persona gana $1,500, por quincena el ingreso bruto son 750. Ok. Pero de esos 750 hay descuentos legales, impuestos sobre la renta, seguro social y seguro educativo. O sea que digamos que esa persona de 1,500 recibe 1,302. Un ejemplo. Cuando tú vas al banco, el banco te presta sobre 1,500, no sobre 1,302. Allá hay un déficit. Claro. Fíjense. Ya ahí hay un déficit de $198. O sea que ya tú sabes que tú dentro de tu plan financiero mensual tú no cuentas con esos $198. Porque pero no los tienes, claro. Pero tienes que pagar el total del préstamo. Y la gente que dice, préstame lo máximo que me puedas prestar al mayor tiempo posible. Entonces, literal, la deuda se convierte como en un recordatorio para ti. Te vas de viaje, fue con una tarjeta de crédito por los próximos 5 años, porque es el tiempo que toma, sin usar una tarjeta, pagándole el mínimo, cancelarlo. Wow. 5 años mínimo. Pero a eso, todos los meses, súmale que la gente, ¿qué hace la gente? No, es que este mes le pagué $500 a la tarjeta, pero al siguiente día se te antojó algo, una cartera de 300 y compraste 300 y te quedan 200 de lo que pagaste, ¿me explico? Claro. Y ahí volvemos a lo rápido, fácil, sin papeleo, instantáneo. Por eso te digo, es una forma de pensar.
Georgina, y eso vinculándolo a nuestros hábitos de alimentación, porque en cierto modo la alimentación impacta directamente las finanzas. Total. Y ahorita que nombras esas palabras, recuerdo que en una oportunidad hubo un ejemplo que la gente se hace un bypass porque está buscando esas palabras que acabas de nombrar. Entonces, esas palabras son gatillos mentales en diferentes áreas. Claro. Así como lo es para el tema físico del hábito de la comida, también es para el tema financiero, pero para la finanza la gente no se da cuenta. No se da cuenta exactamente, porque le huyen al dolor. Y las finanzas, cuando no están como deben estar, producen dolor. Cuando yo hago una radiografía, o sea, la palabra radiografía es como un scan de arriba abajo, y yo me doy cuenta cómo está la persona. Pero cuando yo les pido lo que me tienen que llevar a la sesión, el 95% me dice, nunca había hecho esto porque me da dolor saber cuánto debo. ¿Cómo vas a cancelarlo si no sabes? O sea, ahí es donde cuando yo hablo y yo digo, para arrancar y tomar el control de tus finanzas, tú tienes que identificar en qué punto estás. Pero cuando comenzamos a sumar todas las deudas, eso da dolor de cabeza. Pero es un dolor de cabeza transitorio, porque cuando tomas acción, ese dolor de cabeza se va convirtiendo en placer. Y el ser humano el ser humano cómo ejecuta sus comportamientos buscando placer y huyéndole al dolor. Entonces te estoy garantizando que vas a vivir una vida placentera financieramente, pero tienes que comenzar de lo que causa dolor en tu vida. ¿Para qué? Para alinearte y ir más allá y lograr lo que quieres lograr. Claro. Sencillo como eso. Pero es un paso que hay que dar. Ahora, ¿será que, voy a usar esta palabra, ¿será que somos tontos o es que ellos son muy inteligentes? Son muy inteligentes. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Educarnos 100%. financieramente, porque si no, te estás dejando guiar por quien te quiere llevar a la guillotina. Claro. Y es ahí donde vuelvo a la pregunta, ¿los bancos son buenos o son malos entonces? Ya te digo, si lo utilizas de manera correcta, puede ser tu socio de apalancamiento. Ok, entonces fíjate que volvemos al término, la educación financiera es lo que hace que tú puedas ver oportunidad donde personas se están ahogando y están sintiendo dolor. Exactamente. Es lo que yo hago hoy en día. ¿Por qué hay personas que tienen deudas y por qué dentro de la comunidad y lo que yo hago hay personas que están saliendo de ellas? Tan sencillo como eso. Hay gente que está ahogada en deudas, pero hay otros que estaban ahogados en deudas y ahora tienen $1,500 o $2,000 mensuales para invertir y crear una columna de activos. Lo que diferencia uno del otro es la información y obviamente la disciplina, el compromiso y el deseo ardiente que tienen por salir de la situación. Claro. Es así tal cual. Cuando pasa eso es porque el dolor es inaguantable, ¿no? Por supuesto, o sea, han pasado por cosas muy dolorosas. Hay otros que simplemente dicen, oye, yo estoy ganando mucha plata, pero creo que la estoy administrando mal. Ese es el que no llega al punto del dolor, pero toma la decisión antes de. Tiene un camino recorrido y tiene muchísima más ventaja. Pero vuelvo y te repito, hablaste de Donald Trump. Donald Trump tiene un libro con Robert Kiyosaki que se llama Queremos que seas rico. ¿Por qué la gente no lo compra? Porque la gente compra o ve la canción de Shakira que le cantó a Piqué. Ese libro cuesta $30. Lo mismo que se gastan en unas entradas del cine, ¿no? O sea, ¿sabes? Es intencional. Es intencional. Y él habla ahí y habla muchas cosas interesantes. Y lo que tú dices, yo siempre me apalanco de los bancos para construir todas las cosas que he construido. Y eso está genial. Pero yo te aseguro que Donald Trump no canceló un préstamo en 30 años. No, para nada. Ahora, fíjate que hay un negocio que es muy rentable y son los préstamos. Porque aparte de los bancos, hay organismos que se dedican a préstamos. Había un emprendedor que me decía que estaba trabajando con una empresa, no él, sino que conocí una persona que estaba trabajando con una empresa que hacía campañas publicitarias. Ella se encargaba de hacer las campañas de esta empresa de préstamos y decía que el engagement era rapidísimo. O sea, con cualquier video, el costo por adquisición de leads era muy económico. Y es porque la gente está desesperada buscando quién le preste. Entonces, si los bancos sin educación financiera es malo, los prestamistas, ¿qué son entonces? La muerte. Porque ahí es donde terminan llegando. Y te prestan al 15, 10, 20%. O sea, es algo... Mira, yo he tenido clientes que me han llegado con 20, 30 prestamistas al mes. Dios mío. Y te hablan... O sea, ya son personas que te hablan de... Mi vida no tiene sentido. Vuelvo y te repito, llegar a eso es una forma de pensar. Wow. Y creer que no se puede salir de allí es
lo que los hace anclarse y cada vez meterse más en el pozo, pero sí hay información. Los problemas financieros no se resuelven con dinero. Con dinero, eso tú me lo dijiste en una oportunidad. Nunca. Puedes tener todo el dinero del mundo, que si no desarrollas las habilidades necesarias para volverte un experto resolviendo conflictos o problemas, el dinero no solamente va a... O sea, el dinero, vamos a decir que un problema va a poder ser que se me dañó la llanta del carro y la llanta del carro cuesta $400 y tengo el dinero para pagarlo en ese momento. Y eso sí soluciona un problema así, pero van a venir problemas más grandes, donde la liquidez que tengas no va a ser lo que necesitas para resolver eso. Entonces necesitas pensar de manera distinta, tener buenas relaciones con personas que probablemente sean ese brazo de apoyo en un momento necesario. O sea que las finanzas, Anixon, aparte de solo ser un tema de administración personal, no solo de dinero, de emociones, de pensamientos, de actitud. Y entra mucho el liderazgo, porque no podemos liderar a otros si no nos lideramos primero a nosotros. Entonces, ¿sabes? Bajo mi filosofía es algo muy completo, que no solamente es un lápiz, un papel, sumo, resto, multiplico, divido y pago deudas, es mucho más allá. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Para servir. Porque de verdad es un placer estar aprendiendo de ti toda esa información y que la quieras compartir, pero para mí es súper valioso. A veces la gente dice, es que no tengo para comenzar a educarme. Eso es mentira. O sea, conozco el trabajo que vienes haciendo desde hace años, sé que eres una persona que sirve con intención, al igual que tu esposo, crean contenido de valor en las diferentes redes sociales. Hay contenido que yo a veces veo de diferentes mentores y digo, la gente lo que tiene es excusas. Así es. Es excusa, porque puedes comenzar a educarte sin dinero. Yo lo hice, o sea, mi primer amigo fue YouTube. Ojo, comencé allí. Porque entendí que había tanta información, pero yo no tenía la capacidad de poder filtrarla. Claro. Y hay gente que ve entrenamientos y dice, no, ya yo lo tengo, en YouTube está. Pero hay tanta información que el nivel de conciencia que tienes para filtrar a nivel financiero es el mismo que te está llevando a la deuda y a la quiebra. Entonces, ¿por qué pensar que vas a poder tener la información para filtrar la que realmente se adapta a tu necesidad? Es un comienzo. Y por eso nosotros creamos estos contenidos para que la persona se permita un pequeño despertar. Pero esto es como un alfiler que te está apoyando nada más. Diría mi mentor, es la información que te permite el aha moment. O sea, ok. Ya entendí. Pero no lo dejes ahí. Exacto. O sea, ya despertaste esta chispa de, oye, hay algo más. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando, hay que tener mentores, hay que tener coaches, hay que tener personas que ya hayan atravesado ese camino por ti. Porque, por ejemplo, yo te aseguro, en una receta de cocina, la primera persona que hizo un cheesecake le abrió el camino a todos los que hemos venido haciendo cheesecake antes. Pues te aseguro que lo hizo pésimo, pero mejoró y mejoró y mejoró las recetas y luego tú la ves en todos lados. Pero al inicio no fue así. Entonces esa persona se vuelve un referente para hacer esa receta para muchas personas. Exactamente eso hace un coach. Un coach es una guía. ¿Un coach qué hace? Si tú solo lo haces en 5 años, con un coach lo haces en 1 año, en 2 años. Obvio, no depende solo del coach. Es una relación de un 100%, donde el coach da un 50% y la persona da un 50%. Y se une el propósito. Claro. Pero sí, definitivamente conspiran juntos. Ahora sí quiero que te presentes y que le digas a las personas qué es lo que haces. ¿Y por qué lo hago al revés? Porque a veces la persona le da pereza saber qué es lo que haces de entrada. Y de verdad, porque no... Mira, me decía una mentora que me dijo, Anixon, a nadie le interesa ver tu marca de primero. Tú no estás posicionado. Tú tienes que conectar con información que le permita a la gente despertar. Total. Para que luego se permita, ¿quién es él? Entonces, total. Por eso... Aquí es donde quiero que te presentes y que le digas a la comunidad qué es lo que haces, gracias. Cuáles son tus servicios, porque para nosotros también es importante. Vale, genial. No, y eso que acabas de decir es puntual, porque al final, si tú te das cuenta, yo lo que hago es mostrar que otras personas logren un resultado financiero cancelando deudas. Esa es mi carta de presentación. A la gente no le importa si yo soy coach, con quién me entrené, cuántas certificaciones tengo. O sea, a la gente le interesa qué pueden lograr ellos al aliarse conmigo, no quién soy yo. Pero abriendo el compás, pues voy a hablar un poquito de lo que yo hago. Tengo 34 años, este mes cumplo 35, el 30 de enero. Trabajé por 7 años en el área bancaria, o sea que conozco dentro y ahora estoy fuera de... y digamos que eso me ha dado más herramientas en el proceso.
Tuve una catástrofe financiera, o sea que todo esto que venimos hablando yo lo viví, tenía deudas de arriba de $85,000 solo en tarjetas de crédito, a eso súmale préstamos, hipoteca, acá, o sea, tenía todo, lo único que no llegué a tener fue prestamista, eso sí, porque me daban terror. Y digamos que viví una situación muy difícil en mi vida donde si no hubiese sido por Dios y por mi esposo, probablemente no estuviese aquí porque llegué a un punto de muchísima depresión. Pero digamos que cuando yo comencé a ver los cambios que estaba haciendo mi esposo, yo dije, oye, pero me llama la atención, no sé si yo lo puedo hacer, pero yo lo voy a apoyar. Y yo recuerdo que hacíamos eventos y todas estas cosas y yo armaba la logística del evento y me sentía bien. Y yo recuerdo que él siempre me decía, pero es que tú tienes mucho potencial. Yo decía, pero ¿y eso con qué se come? Porque no sé dónde está, no lo encuentro. O sea, yo quiero plata, yo no quiero potencial porque estaba hasta acá de deudas. En todo eso agradezco, fue un proceso. Si me preguntaran si tengo que repetirlo o no, no le quitaría absolutamente nada porque es lo que me ha permitido hoy estar aquí. Y en ese constante crecimiento que comencé a tener hace 5 años atrás, conocí a una persona por redes, un gurú, porque para mí es un gurú en el área financiera, y él estaba en los Estados Unidos y yo veía que en sus páginas colocaban cancelamos $65,000 en 2 años. Yo decía, por Dios, ¿esto qué es? ¿Cómo hacen eso? Esa gente no come, no respira, no sé, no pagan casa, no pagan nada. Porque para mí era imposible cancelar tanto dinero cuando yo lo que hacía era darle deuda a la gente y yo sabía que eso era 10 años de un contrato con el banco o mucho más. Y yo recuerdo que a mí siempre me gustó la parte de los números. O sea, la parte numérica, sacar cuentas, etcétera, eso siempre fue como algo que a mí me llamaba la atención. Y yo recuerdo que mi esposo me dice, pero si a ti te gusta tanto eso, ¿por qué no aprendes a cómo llevarlo en un engranaje completo en la vida de las personas para ayudarlo a salir de deuda? Porque la deuda es un problema que no va a acabar, nunca. El sistema crea deuda constantemente. Y yo decía, wow, pero es que mira, yo no tengo dinero, y a quién voy a ayudar si yo estoy llena de deuda. Y comenzó el easy, ¿sabes? El saboteador ahí, dale. Y yo recuerdo que mi esposo me dijo, bueno, en algún momento tú me apoyaste, ahora yo te voy a apoyar, vamos a comprar eso. Con temor, o sea, a mí me temblaba la mano, me temblaba la vida entera, y yo decía, pero yo cómo lo voy a hacer, es una certificación, tengo que agarrar un avión, tengo que irme a los Estados Unidos, es en inglés, nadie habla español. Y yo decía, bueno, sí, entendí algo. Y es que las oportunidades se crean. Las oportunidades no te llegan y ya, porque sí, tú vas creando a través de tu constante, ¿sabes? Transcurrir en tu día a día, en tu vida, tú vas creando oportunidades. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, si esto tocó mi puerta debe ser por algo y probablemente aquí encuentre mi propósito. O sea que en ese momento no sabía qué iba a pasar, pero dije que sí. Ya han pasado 4 años. Soy coach financiera, pero no en la parte de administrar el dinero y nada más. O sea, yo creo que podemos vivir en paz financiera. Podemos tener seguridad financiera, podemos tener independencia financiera, podemos tener libertad financiera y libertad financiera absoluta. Todos. No importa tu apellido, no importa cuánto ganes, todos. Lo que necesitamos es creerlo y la información para llegar a ese punto. Así que eso es lo que hago hoy. Gracias a Dios, ya en 3 años hemos logrado cancelar arriba de $1.1 millón en deudas con una comunidad, ¿qué te puedo decir? O sea, 300 personas. Es muy poquito. Y mira la cantidad de deudas que hemos cancelado. Y eso es lo que hago hoy. Soy feliz. Me levanto todos los días emocionada y todas las noches le pido a Dios que me envíe esa gente que esté bien jodida. Los que estén más jodidos, que piensen que no hay una luz, es mi cliente, Anixon, porque es simplemente una forma de pensar. Y cuando tú ajustas algunos tornillitos, te das cuenta que te estabas ahogando literal en un vaso de agua y que hay un mundo de oportunidades para todos. Y eso es lo que hago hoy. Claro. No, de verdad que maravilloso esa conexión que tienes con el trabajo que haces, y de verdad yo también soy parte de ese resultado, y para mí ha sido un placer trabajar contigo, súper feliz con todas sus organizaciones. Yo comencé con ustedes, tú lo sabes, nos has acompañado bien de cerca en todo nuestro proceso, sí, en las diferentes áreas, así que tenemos muchas historias que nos unen. Ya para finalizar, vamos a entrar en una parte donde te voy a hacer preguntas rápidas. Ya para finalizar, vamos a entrar en esta parte de preguntas rápidas, respuestas cortas, ¿ok? La primera dice,
Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente y por qué? Dios. No lo conocemos, seguimos un legado. Wow. Tenemos el mensaje que envió a esta tierra y es hacer felices, amar. Y es verdad, o sea, no es alguien que yo puedo tocar y decir, oye, ahí está, ese hombre es exitoso, pero mira cuánto tiempo ha pasado y seguimos practicando su mandato y su fe. Maravilloso. ¿Cuál es el libro que más has regalado? La transformación total de su dinero. ¿El autor? Dave Ramsey. ¿Cuál es tu documental o película favorita que recomiendas a las personas? Documental ¿O película favorita? o película favorita. La vida es bella. No pasa de moda esa película. ¿Cuál es la adquisición por $100 o menos que ha tenido mayor impacto en tu vida? Un curso financiero, un seminario financiero que tomé en Bogotá. ¿Cuáles son tus rituales matutinos? Ok, genial, esa pregunta me encanta. Ritual, me levanto tipo 6 de la mañana, voy al gimnasio, regreso y cuando regreso ahí en realidad comienza mi ritual. Desayuno con mis hijos, baño a mis hijos. Esa es una parte que, ¿sabes? Me conecta y me da mucha energía y luego de eso veo videos de personas que han alcanzado cancelar deudas y eso es como una conexión directa con no sé qué, pero todas las mañanas yo amanezco, luego que veo eso, llorando. Y obviamente la parte de la gratitud. Tengo un libro donde agradezco 3 cosas diarias del por qué me siento en gratitud en mi vida. ¿De qué temas hablarías si te ofrecieran dar una conferencia TED sobre algo ajeno a tu especialidad? El poder de la palabra. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho y la más rentable? Wow, la certificación que hice para convertirme en coach financiera. ¿Hay alguna cita de guía en la vida o en la que pienses a menudo? Vivir sin deudas es posible. ¿Cuál es el peor consejo que ves y oyes dar en las personas allá afuera? Para tener algo hay que endeudarse. Si pudieras tener una valla publicitaria en Panamá, la más grande y gigante, ¿qué le pondrías a esa valla? Vivir sin deudas es posible. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? A mi yo de 20 años le diría, mantente haciendo lo que estás haciendo, aunque no te guste, porque va a ser el camino inicial para lograr tu propósito de vida. ¿Hay algún error aparente que te haya servido para cosechar el éxito posterior? Endeudarme. 100%. ¿Qué crees que es cierto, aunque no lo puedas demostrar? Que creo que es cierto. Todos tenemos un propósito en la vida. Aunque la gente no lo crea. No lo podemos demostrar, No lo- pero sí existe. Claro que sí. Georgina, gracias. Para servir. Gracias, de verdad que es un placer poder tenerte por acá. Sé que vamos a venir otra vez con más contenido como este y de verdad quiero que compartas tus redes sociales, dónde te encuentran, o sea, cómo adquieren tus servicios para que estén acá también y las personas puedan tener acceso a tu información. Súper. Puedes hablarle acá a la cámara directamente. Gracias. Sí, mi Instagram es georgina.mendieta. En YouTube tenemos también un canal que se llama Georgina Mendieta, la página web georginamendieta.com y si quieres un contacto ya directo sería el 6321-3470. Ahí puedes preguntar, puedes consultar todas las cosas que quieras. Mis productos súper sencillos: radiografía financiera, coaching financiero y a nivel empresarial. Tengo un programa que se llama Salud Financiera Corporativa y otro que hacemos gratuitos para las empresas por 45 minutos se llama Financial Control en 45 minutos. Ese es el despertar para los colaboradores, porque nos hemos dado cuenta que en las empresas los colaboradores van por obligación, por la cantidad de gastos que tienen. Entonces no van con el ánimo ni la energía correcta y al final eso repercute en todo el mecanismo que lleva a cabo la empresa y la finanza es una. Entonces ese colaborador que va bravo, que va quejándose, que le da dolor de cabeza, que falta, que se enferma, pero el origen de todo eso es la parte financiera. Claro.
Maravilloso. Ya para despedir, quiero que digas cuál es la frase que quieres que la gente se lleve, que recuerde y que de cierta manera les dé esperanza, ¿ok? Para que sepan que es posible generar un cambio a nivel financiero. Claro. No importa de dónde vengas, no importa dónde vivas, dónde hayas estudiado, no importa cuánto ganas, no importa qué tanta deuda tengas. Todo eso lo puedes cambiar con el simple hecho de una decisión y cambiar tu manera de pensar, porque va a ser un resultado. Si nos quejamos, cosecharemos más cosas por las cuales quejarnos. Pero si comenzamos a vivir en gratitud, de lo mínimo, así sea, me desperté y siento mis pies, no te estoy hablando de dinero, siento mis pies, puedo respirar, gracias por esto, te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchas razones más por qué comenzar a agradecer en tu vida. Maravilloso. Despiertamente para ustedes. Ha sido un placer poder servirles y recuerden mantenerse conectados. Bendiciones.